Capítulo 3. Y bien, empecé a trabajar y desde entonces no he dejado de hacerlo. ¿Sabes cómo me sentí entonces? Como cuando a uno de niño lo llevan por primera vez a la escuela. Justo ese día es como que se acaba la felicidad del niño, por cuanto ya empezás a tener responsabilidades. Cuando te metes al frente ocurre algo similar a otros niveles, no en cuanto a la felicidad, sino que si sos consecuente y si, como decía el Che, la organización a la que te metes es revolucionaria y si la revolución es de verdad, va hasta la victoria o hasta la muerte. Una vez que entras, como el trabajo y las responsabilidades van creciendo, es como que entras a un torbellino o bien dentro de una espiral, ya, que no tiene más que revoluciones en sentido evolutivo y que da felizmente hasta el tronco. Conseguir casas para que vivan compañeros clandestinos, para reuniones, para bodegas, para buzones de correspondencia, conseguir carros, talleres de mecánica, levantar información de orejas, espiar las casas de las queridas de los guardias. En fin, empecé a trabajar, a hacer todo lo que me decían y lo que yo creía que debía hacer. En ese momento no había grandes estructuras clandestinas, pero el trabajo que hacía cada persona como individuo era muy significativo. Sentar las bases para el posterior avance del trabajo. En León el frente era solo Leonel, Juan José, Edgar Munguía y Camilo. Hay que recordar que eso es después del repliegue de Pancasán, en realidad momentos muy difíciles. Tomar la decisión para cualquiera en aquel tiempo de entrar al frente, viendo ahora retrospectivamente, pienso que tiene un mérito extraordinario. Yo creo eso. En la decisión de haber entrado al frente en aquel tiempo, esto de aquel tiempo me suena al Evangelio. Yo creo que influyó un poco la compartimentación. Como ninguno de los compañeros manejaba la información de toda la organización y el frente sonaba y había rótulos en las calles, en las paredes y había asaltos y todas las radios anunciaban los asaltos y ponían a todo el país pendiente del piripipí de los famosos flashes. El despliegue de información nos hacía pensar a nosotros mismos por el espejismo de la publicidad la dimensión de la realidad. Eso era lindo. Yo me iba a misa a la Catedral de León, solo para oír los comentarios que hacía la gente en el atrio de la iglesia después que terminaba la misa. Los mismos comentarios que oía en el estadio antes de empezar el partido o en la grada del edificio de Ciencias y Letras de la universidad o en los talleres de mecánica o cuando estabas en las barberías. Vos oías que en la silla que tenías al lado el barbero estaba comentando con otro cliente la cuestión. Y uno en el fondo piensa, si supieran que yo soy del frente, aquí había un aspecto interesante. Y es que las acciones armadas de toda vanguardia revolucionaria no solamente fortalecen moral y políticamente a las masas, es decir, no solamente repercuten hacia afuera, sino también fortalecen moral y políticamente hacia adentro. Elevan la predisposición combativa de la militancia. Es un fenómeno que es sumamente rico y que hay que vivirlo para comprenderlo a cabalidad. Te sentí en secreto, calladito, vanguardia. El rebote de la propaganda, después que golpeaba en las masas, cogía para donde nosotros y en determinado momento nosotros mismos, también por efectos, te repito, de la compartimentación, pensábamos que el Frente era una organización poderosa. A mí me pasaba algo que yo no sé si a otros compañeros les habrá pasado. A veces, por suspicacia, especulación, conciencia o pragmatismo realista, sabía racionalmente que éramos unos cuantos, un grupúsculo, como decía la guardia en aquel tiempo. Y la compartimentación se convertía en una especie de válvula de escape para dar rienda suelta a los sueños, a los deseos. Y es que la compartimentación te permitía guardar un resquicio de esperanza, de forma que la aventura o el reto se hiciera más liviano, menos peligroso. ¿Entendés? La compartimentación te permitía soñar despierto, teniendo una justificación permisible. Y me atrevería a decir que este era un sentimiento generalizado en la mayoría que un día a día fue creciendo. Somoza, con 45 años de dictadura, era también un factor que influía en que el pueblo se aferrara a esa esperanza. ¿Te das cuenta? Definitivamente, el pueblo y el frente
siempre pensaron igual. Sin embargo, no deja de entrarte cierto bajón cuando en el trabajo cotidiano y la práctica y la realidad te reafirman seriamente que estás soñando, que evidentemente son un grupúsculo, pero inmediatamente después te funciona como recurso o como fe o como lo querrás, que detrás de la compartimentación hay un mar de cosas, de gente, planes, de recursos que existen, pero que vos no los conocés. Y estos estados de ánimo, o como le querrás llamar, eran el pan nuestro de aquellos tiempos, hasta que el tiempo pasa poquito a poco y se va desarrollando la cosa. Ya a mediados o bien entrado todo el proceso de la guerra revolucionaria, cuando ya vos sos bien fuerte, te da una gran satisfacción personal e íntima ser un machetero de la revolución, como decía Modesto. Yo quiero hacerte ver que es bien triste o que te aflige cuando uno, a medida que se va introduciendo en la organización y en el trabajo, se llega a dar cuenta que ni verga, que el frente no es un gran poder, que el frente son unos cuatro y que a lo mejor solo en León, Managua y Estelí hay algunos heroicos, audaces que aceptaron el reto, valientes que aceptaron el reto de la historia y empezaron a trabajar, que como dice Tomás de Carlos Fonseca, fuimos también hormigas, martillos, tercos, caprichosos de nacimiento, y se hacían asaltos, ajusticiamientos, que la prensa reportaba porque eran acciones directas contra la dictadura. Aquello era una osadía sin límite, una herejía política dentro del marco de los partidos políticos burgueses, el conservador y el liberal, y por supuesto que también el social cristiano y el socialista. Estos últimos nos catalogaban de aventureros, pequeños burgueses, y en las asambleas universitarias nos recitaban párrafos de aquel libro de Lenin, El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Pero lo que yo quiero hacer resaltar ahora es que al reportar los periódicos, la radio y la televisión, los hechos del frente, también nosotros éramos influidos por esa propaganda. Al menos a mí me pasaba eso. La compartimentación en ese momento que estoy marcando era un caramelo de lo más rico, pero como todo caramelo solo te dura un momento y luego la maldita realidad. Te das cuenta que no hay nada y no deja de darte cierto miedo el ver para adelante. Yo solo pensaba que había muchos muertos que dejar por delante. ¿Cómo no iba a sospechar o a darme cuenta que mientras esta lucha no alcanzara niveles de masa o no lográramos convertirla en guerra de masa armada, entre aquellos que estábamos vivos trabajando, teníamos que repartirnos los muertos del futuro inmediato? En ese tiempo uno le tiene miedo a la muerte, porque por mucho que se arriesgue la vida estando uno legal, la arriesgas menos que al estar clandestino. Yo diría que entre menos jugás con la muerte, más miedo le tenés y viceversa. Es decir, vos te metés al frente porque creés en su línea política. Con todos sus temores, o socás o no socás, pero no deja de influir el que uno cree que el frente es capaz de derrocar a Somoza, a la guardia de Somoza, que uno entra a ser uno más de esa gente que va a votar a Somoza. Es más, este fenómeno no solo se da, no solo te ocurre cuando vas a entrar al frente. Ya después de 6 años de estar en el trabajo legal, cuando me fui a la montaña, subí con la idea de que la montaña era un poder, porque estaba el mito de los compañeros de la montaña, lo misterioso, lo desconocido, Modesto por allá arriba. Y en la ciudad, los clandestinos y los legales hablábamos de las montañas como algo mítico, donde estaba la fuerza e incluso las armas, los mejores hombres, la indestructibilidad, la garantía del futuro, la balsa para no hundirse en lo más profundo de la dominación de la dictadura, la determinación de no resignarse, la certeza de que no podía ser así, que Somoza no podía seguir mandando toda la vida, no aceptar la invencibilidad de la guardia. Y claro, la realidad impactante, casi a nivel de desmoralización, cuando llegas a la montaña y te encontrás con que solo es Modesto y 15 hombres más divididos en grupitos pequeños, 15 hombres o qué sé yo cuánto, pues. Lo cierto es que no habían 20 guerrilleros en ese tiempo en la montaña. Dan ganas de bajarse a la gran puta, decís vos.
¿esta mierda cuándo? Era capaz casi de decir interiormente, Dios mío, he tomado la peor decisión de mi vida. Te sentí embarcado en una empresa que no tiene futuro. Ustedes no sé cómo sobrevivimos nosotros, ¿no? Yo dije que en León el frente eran Leonel, Juan José, Edgar Munguía y Camilo, posteriormente yo. En León no había siquiera un clandestino, al menos uno de los que vos sabés que existía en Managua, era Julio Buitrago. Después me di cuenta que en Managua existían uno o dos escuadritas urbanas. Me daba cuenta que existían cuando la guardia los mataba, porque la guardia publicaba los nombres con los currículos en la radio. Somoza le llamaba al currículum revolucionario de los compañeros historial delictivo. Julio Buitrago era el jefe de todos los sandinistas en Nicaragua en ese tiempo. Dicen que era bueno. Yo nunca lo pude conocer, pero Leonel lo adoraba. En el frente en ese tiempo se establecían lazos de afecto muy grandes. El gato y yo, por ejemplo, y Leonel llegamos a ser entrañables amigos. Recuerdo que los fines de semana todos los estudiantes que no eran de León se iban a sus casas. Como nosotros nunca teníamos reales, nos íbamos al mar pidiendo ray y la gente nos quedaba viendo porque éramos quemados. Recuerdo que nos gustaba pedirle ray a las muchachas burguesas y como éramos fregones, cuando nos montábamos, la burguesita nos quedaba viendo por el espejo retrovisor y nosotros le sonreíamos y le sacábamos la lengua. Ella se sonrojaba, quitaba de inmediato la vista del retrovisor y ya no volvía a mirarnos más. Pero veía al rato, volteaba a ver de nuevo y siempre que nos miraba, nosotros ya la estábamos viendo otra vez por el retrovisor. Era como un juego de mirada, una mezcla de mirada. A nosotros nos gustaba ver los cutis, la forma de mover los labios. Les mirábamos las uñas cuando hacían los cambios. Las manos eran bien bonitas, dan ganas de como te acaricien unas manos así. Y cuando las ventanas iban abiertas y el viento soplaba, se les agitaba el pelo y quedaban sus cabelleras frente a nosotros sobre el respaldar del asiento. Nos encantaba irles viendo el pelo. Yo recuerdo que una vez Leonel escribió un poema que hablaba algo sobre la rabia de tu pelo. Allí, en el mar, nos bajábamos en cualquier lado, por lo general, nunca llevábamos calzonetas. Juntábamos como 20 pesos entre los tres y nos íbamos al Hotel Lacayo o donde el pariente Salinas a pedir una Pepsi-Cola para cada uno, a ver entrar el montón de muchachas burguesas que eran bien lindas. Entraban en short, blancos, rojos, azules, en blue jean, recortados hasta el entronque de las piernas. Eso a mí me mataba. Y me mataban más cuando iban de espalda. Eran pelos largos, pelos cortos, eran morenas o eran blancas. Entraban por puño. Uno no hallaba ni a cuál ver. Es que todas eran lindas. Unas entraban rojitas, rojitas, quemadas. El gato Munguía decía, solo han de tener un manchoncito blanco. Entonces Leonel decía, mejor para acertar en el blanco. Cuando la tarde se acababa, volvíamos a León, siempre al Ray, cada quien a su casa y al día siguiente, lunes por la mañana, indefectiblemente a las 8 de la mañana, estábamos en las oficinas del CUN, en la cafetería de la universidad, en las oficinas de la Asociación de Ciencias y Letras o de Derechos, pero estábamos ahí en el trabajo. El trabajo era bien duro porque era incipiente. El hecho de ser pocos te obligaba a trabajar más. Y como uno entre más trabaja, más se desarrolla, entiende más un montón de cosas, descubría otro montón de cosas. Te ves presionado a desarrollar el ingenio, a desarrollar respuestas, a prepararte más. En esa situación yo me llegué a formar de una manera relativamente vertiginosa, de tal forma que al poco tiempo adquirí responsabilidades muy serias dentro del movimiento estudiantil organizado de la UNAM. Primero estuve en un círculo de estudio que Leonel era responsable. A los 3 meses empecé a hacer círculos de estudio por instrucciones de Leonel y del gato en el FER, con instrucciones de reclutar de ahí a los mejores muchachos para el frente. Llegué a tener hasta 7 círculos de estudio bajo mi responsabilidad. Cuando la noche caía, estaba totalmente agotado, cansado mentalmente. Luego que el texto que ocupábamos era un libro de Martha Hanecker, que se llama Conceptos Elementales del Materialismo Histórico. Me lo sabía de memoria de tanto repetirlo. Por la noche trabajábamos en el club universitario haciendo mantas, afiches, imprimiendo folletos de estudio hasta la madrugada. Cuando nos daba miedo irnos a las casas en la madrugada,
Dormíamos en el CUN, encima de la mesa de ping-pong o en petate hasta que amanecía. Y entre más días amanecían, el FER fue creciendo. Y ahora me doy cuenta que nosotros también como personas íbamos creciendo. Porque el FER también eran 4 personas al comienzo. No era una organización, no tenía estructura, eran una suma de 4 o 5 compañeros que gracias a Dios y la Virgen tenían facilidades de oratoria, que hablaban en asamblea. El FER en ese tiempo, el Frente en ese tiempo, en León era fundamentalmente una línea política, una lucha justa y por justa peligrosa, y por eso mismo con muchos adeptos al comienzo.